Feliz sábado, que Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de compartir la palabra y de compartir también a la distancia, no solamente con los que están aquí, sino con aquellos que nos acompañan de diferentes lugares. Estamos estudiando la lección de escuela sabática que nos habla acerca de cómo a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que somos a veces puestos en circunstancias o en situaciones donde estaríamos testificando en lugares o con personas que no teníamos planeado, es decir, que no era parte de nuestros planes, no era parte de nuestro objetivo, pero Pablo fue puesto en la cárcel, le predicó a una familia, ¿sí? En el pretorio dice que todos supieron, y no solamente eso, sino que también sus prisiones dice que alentó a muchos que quizá no se animaban a hablar. Ahora, de eso estamos hablando cuando nosotros no tenemos planeado algo y una situación nos lleva a predicar. Pero ¿qué pasa si nosotros procuramos las situaciones? Es decir, ¿qué pasa si nosotros golpeamos puertas? Bueno, hoy en día no se usa mucho esto de ir casa por casa golpeando puertas. Pero ¿qué pasaría si nosotros abrimos puertas de diferentes maneras? Voy a contar un pequeño testimonio. Yo siempre estoy buscando la manera de difundir el libro El conflicto de los siglos, ¿no? Es uno de los objetivos que Dios ha puesto en mi corazón. Así que habíamos ido a un chequeo de Maritza y en ese lugar había unos periódicos que se reparten en la zona sur de la isla. Así que yo me llevé uno, siempre estoy viendo los periódicos para ver el tema de la publicidad y llamar y preguntar cuánto cuesta publicitar en el periódico. La gente que quiere vender cosas pone dinero para pagar publicidad, para ver si vende un carro, para ver si vende esto, para ver si llevar gente a su negocio. Y nosotros estamos ofreciendo el tesoro más precioso que existe. No hay que escatimar nunca esfuerzos, hermanos. De la manera que tengamos, televisión, periódico, radio, internet, de la manera en que nosotros tengamos acceso, y esto lo quiero contar también para testimonio de aquellas personas que están escuchando y que quizás no saben cómo trabajar. Yo lo he mencionado ya aquí en varias ocasiones. Yo imprimo cada tanto tarjetitas personales con un código QR que lleva al libro, al audiolibro. No se necesita mucho más, hoy la gente escucha en las plataformas Spotify, en YouTube, en lo que fuera. ¿Cuánto se gasta en una tarjetita? Pocos pesos, y usted puede estar difundiendo el mensaje. Pero en este caso dije, bueno, voy a averiguar ahí en el periódico. Así que llamo, me atiende muy amablemente una persona allí, y bueno, le pregunto cuánto cuesta, etcétera, y acá Tania y Víctor y Marisa son testigos cuando me llama esta señora, yo la tenía en speaker, y me llama y me pregunta, ¿y para qué sería el anuncio? Entonces yo le digo, no, yo distribuyo literatura cristiana gratuita, y quiero que la gente que esté interesada, yo le pueda enviar el libro, o que la gente pueda entrar y descargar el libro si lo quiere en digital o en papel. Ah, dice, eso me interesa, dice la señora, que está en el periódico. Así que me dice, ¿y cómo lo encuentro? Y yo no le había pasado todavía el arte que se iba a publicar. Entonces, o sea, el diseño no se lo había pasado. Entonces yo le digo, sí, usted puede buscar en la página elconflictofinal.com. Y bueno, quedamos así. Y yo al otro día, yo ya había quedado de que el precio estaba bien, que lo íbamos a hacer, es un periódico quincenal. Así que al otro día yo la llamo. Le digo, mire, le habla Emanuel, ¿se acuerda de mí? Y me dice, ¿cómo no me voy a acordar si vos estás distribuyendo el libro que yo estoy leyendo ahora mismo? Me dice. Entonces, yo entré, dice, a la página web. Entré a la página web y yo miro el libro que yo estoy leyendo y miro el libro que vos estás distribuyendo, aunque no tiene el mismo título. Uno es El Gran Conflicto, el otro es El Conflicto de los Siglos. Pero yo digo, es el mismo libro. Y me pongo a ver la autora y es el mismo libro. Y yo lo estoy leyendo. Así que me dice algo más. Dice que, bueno, ese libro se lo regalaron a una persona que fue a un evento de la Iglesia Adventista, se lo regalaron a esa persona no le gustaba leer y se lo dio a ella. Yo le digo, bueno, Dios evidentemente está obrando,
Pero me dice, además dice, vi un documental que tenés en la página, se llama La religión de la muerte. Y me gustó mucho, me dice. Y esta persona da clases en una escuelita bíblica en la Iglesia Católica. Y entonces ella me dice, yo quiero compartirle esto al obispo. Y yo le dije, bueno, usted sabrá, qué sé yo, a veces hay que ser prudente, qué sé yo mi temor, ¿no? Yo digo, a veces la gente que está adentro no lo ve como el que está afuera, pero hermanos, golpeemos puertas, intentemos, hagamos nuestro pequeño esfuerzo, nosotros no sabemos el alcance. En este caso yo supe, quizá que esta persona vio tal cosa en las redes, pero a veces nosotros no sabemos lo que la gente llega a leer por influencia nuestra, las decisiones o el testimonio que otras personas van a dar porque nosotros le regalamos un libro o le regalamos un folleto y esa persona hizo su investigación y Dios obró en el corazón. Yo quiero incentivarlos, alentarlos a que hagamos todo lo posible por los diferentes medios que existen para difundir la verdad, ¿sí? Entonces, hermanos, hicimos la publicidad, ese periódico va a circular en varios pueblos del sur de la isla durante unos 15 días porque es quincenal. Yo todavía no lo tengo en papel, no lo pude buscar al periódico en papel, pero yo recibí de ayer que se publicó, recibí 5 pedidos de libro ya del conflicto de los siglos. Ya tengo las direcciones para enviar por correo. No es que uno tiene que hacer grandes cosas, pero la gente está deseosa y no sabemos el destino. Quizá incluso esa persona que lo pidió no es el destino de ese libro, porque son predicadores silenciosos, que quizá estén guardados un tiempito hasta que Dios empiece a orar. Entonces, intentemos, muchas cosas que hagamos no van a tener resultados aparentes, pero Dios sabe cómo hace su obra, ¿sí? El tema que quiero compartir en esta mañana es algo sencillo, hermanos. Vamos a leer varios versículos el día de hoy. Es algo sencillo, pero algo muy importante. Me gustaría que nosotros en esta mañana podamos meditar por un momento acerca de la doble naturaleza de Cristo, de la divinidad de Cristo y de su humanidad. ¿Por qué es importante que nosotros, primeramente, no es importante que nosotros contemplemos a Cristo en todo, durante toda nuestra vida, pero por qué es importante que contemplemos estos dos aspectos? Me gusta cómo lo dice Elena G. de White a esto. Cristo por su divinidad toma la mano ¿de quién? Del Padre, de Dios. Pero por su humanidad toma ¿qué cosa? Nuestra mano para volver a unirnos con Dios el Padre. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero a veces no entendemos cabalmente lo que eso implica. La divinidad y la humanidad de Cristo es el tema que vamos a estudiar, la encarnación de Cristo es el tema, uno de los temas que vamos a estudiar por toda la eternidad. Y fíjense qué tan importante es este tema que no todo el mundo lo cree de esta manera. Y cuando digo no todo el mundo, estoy hablando de la gran mayoría no cree de esta manera. Y esto salpica incluso hasta los adventistas del séptimo día, porque los adventistas del séptimo día hay división sobre este tema, sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Por ejemplo, los judíos no creen que Jesús haya sido un ser divino. Fue un hombre, un rabino, un profeta. Los musulmanes no creen que Cristo sea un ser divino. Fue un profeta que se levantó nada más. Pero ¿y los cristianos? ¿Creen que Jesús es un ser divino? Sí, de hecho, creen que es el Dios mismo. Pero no creen 100% en su humanidad. De hecho, los católicos, por ejemplo, no creen 100% en la humanidad de María, porque María tenía una naturaleza diferente a la nuestra, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los cristianos no hay una concepción acerca del 100% de la humanidad de Cristo. Cristo era 100% humano y 100% divino. Y de una manera misteriosa que nosotros no podemos explicar, la humanidad y la divinidad se unieron en la persona de Cristo Jesús. Y Cristo 100% divino no ha cortado su lazo con el Padre, y Cristo 100% humano no ha cortado su lazo con nosotros.
probablemente lo que más atacado es en el cristianismo es su parte humana, porque no consideran que Cristo sea 100% como nosotros. Y nosotros necesitamos, y a mí me gusta mucho las palabras que usa un pastor que escribió, esto es para los adventistas que por ahí les gusta investigar, pueden buscar en internet las cartas a las iglesias del pastor Andreasen. El pastor Andreasen fue un pastor adventista de una generación posterior a Elena G. de White. No eran contemporáneos, pero eran coetáneos, se dice que se tocaron en algún punto, pero eran unas generaciones posteriores. Este pastor Andreasen fue testigo del cambio de doctrina en la iglesia adventista con respecto a la humanidad de Cristo. Y él escribe una serie de cartas que se llama, un folleto que se llama Carta a las Iglesias, lo pueden buscar así, Cartas a las Iglesias del pastor Andreasen, está disponible en español, lo van a encontrar. Y él en una parte de su disertación, porque él vio cómo la iglesia adventista cambió esa doctrina, hubieron unos emisarios del movimiento ecuménico de aquella época, que vinieron a la iglesia adventista y le dijeron, bueno, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Iglesia o secta? Nosotros queremos ser iglesia. Bueno, pero si no cambian esto, ustedes van a ser una secta. Así que la iglesia adventista, que ya había empezado con cambios de la Trinidad, ¿no?, avanzó con cambios sobre la humanidad de Cristo. Así que la iglesia adventista, más o menos en la década del 50 por ahí, abandonó oficialmente la creencia en que Cristo era 100% humano, con naturaleza humana caída, 100% como la nuestra, para adoptar un subterfugio, un artilugio, que es decir, Cristo era humano, pero como Adán antes de que cayera. No exactamente como nosotros. Su mano no llega hasta donde yo estoy, llega hasta donde estaba Adán antes de la caída. Pregunta, ¿Adán antes de la caída necesitaba un Salvador? La escalera tenía que llegar hasta donde yo estoy. Y a mí me gusta como lo dice Andreasen, porque si llegan a leer esas cartas que son impactantes, fue de las primeras cosas que yo leí estando en la iglesia, él dice, hablando del Cristo prelapsario, dice, ese no es el Cristo que yo necesito. Esas palabras me gustaron, me impactaron. Ese no es el Cristo que yo necesito uno que se identifique con mis debilidades, con mis pruebas, con mis sufrimientos. Entonces, ver a Cristo en su divinidad y en su humanidad es verlo plenamente, ¿sí? Y Satanás obviamente quiere cambiar esto y quiere desfigurarlo. Con la Trinidad ataca la divinidad de Cristo en el sentido de que no puede ser hijo. O sea, no es divino por ser hijo, sino que es porque es Dios mismo. Y con el tema de la naturaleza no caída ataca su humanidad. Pero vamos a leer el primer texto. Está en Juan, capítulo 1. ¿Sí? Mientras van buscando Juan, capítulo 1, este es uno de los textos más preciosos que en el mismo capítulo 1 habla de la humanidad y de su divinidad. De una manera poética, de una manera... O sea, con el amor que imbuía la persona de Juan. Ustedes saben que Juan es el discípulo amado, que escribe no solamente el Evangelio, escribe las cartas y escribe el libro de las revelaciones. Cristo le reveló mucho de sí mismo a Juan. No porque Cristo dijera a vos te revelo y a vos no, sino que Dios nos revela en la medida que nosotros abrimos nuestro corazón. Y Juan fue uno de los que más abrió el corazón a Dios, al amor de Dios, ¿no? Entonces, Juan capítulo 1, este es un texto prácticamente de memoria, versículo 1, nos habla de la divinidad de Cristo. Y quiero decirlo de esta manera porque me lo han reclamado mucho y yo sé que puede haber malos entendidos con esto. Cuando hablamos de Jesús 100% humano y 100% divino, estamos diciendo Jesús 100% hombre y Jesús 100% Dios. ¿Sí? Y así es como lo presenta el apóstol Juan. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y acá viene una cuestión, ¿no? ¿Cómo es esto? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ustedes saben que los trinitarios usan este texto para defender la Trinidad.
pero resulta que acá se mencionan a ¿cuántas personas? A 2 personas, a menos que los trinitarios acepten que Dios es 2 en 1 y 1 en 2, en vez de 3 en 1 y 1 en 3, este texto no serviría para eso. Pero esto es importante. Jesús lleva el nombre de Dios porque hereda, y lo vamos a leer, hereda todo de su Padre. Su naturaleza, su prerrogativa, su nombre. ¿Cómo fue llamada Eva? Eva fue llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomado. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Jesús es llamado Dios porque salió de Dios, porque es el Hijo de Dios. Pero bueno, sigue diciendo el versículo, este era en el principio con Dios. Y para mí, el texto que más habla de la divinidad de Cristo es el siguiente. ¿Sabían ustedes que la Biblia de los Testigos de Jehová fue modificada en Juan 1.1, verdad? Le han agregado una palabrita, no sé cuántos de ustedes han leído en la traducción al Nuevo Mundo, saben que los Testigos de Jehová no son trinitarios. Y ellos creyeron que cambiando o agregando esa palabrita, que algunos eruditos dicen que está correcto, que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Ellos pusieron un Dios. En vez de decir era Dios a secas, era un Dios, como diciendo no era el mismo Padre. Algunos dicen que en el griego esa palabra está, yo no sé. Pero vamos a suponer que incluso estuviera bien eso. En realidad el texto que más habla de la divinidad de Cristo es el siguiente, el que vamos a leer ahora. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo sin decirlo? Jesús no fue hecho. Jesús no fue creado. Porque todas las cosas que fueron creadas por Él. Y sin Él, nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Entonces, ese texto está hablando más fuertemente de su divinidad y de su preexistencia antes que toda criatura. Cristo no puede ser creado porque todo fue creado por medio de Él. Lo que alguna vez fue creado por medio de Él. Entonces, este texto más fuertemente habla de la divinidad. Y dice el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece más, las tinieblas no la comprendieron. 2 cosas en esos 2 versículos que me parecen importantes, ¿no? ¿Qué estaba en Él? La vida. Si quieren pueden anotarlo, o me lo pueden buscar porque está cerquita, en Juan 5:26, ¿por qué en Cristo estaba la vida? ¿Qué dice Juan, capítulo 5, versículo 26? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Por qué en Jesús estaba la vida? Porque el Padre le dio al Hijo tener lo mismo que Él, vida en sí mismo. O sea, el Hijo es todo lo que es porque lo hereda y lo recibe de su Padre. Jesús es Dios, ¿por qué? Porque salió de Dios. En Jesús hay vida, ¿por qué? Porque al Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo, ¿sí? Y otra cosa que menciona el versículo 5, dice la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hablábamos con Víctor en la semana de cómo a los que hacen maldad les gustan las tinieblas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, ¿no? Y me hablaba, ¿no?, de un lugar donde siempre la luz de la calle estaba rota. ¿Por qué siempre la luz de la calle estaba rota? Porque los que estaban ahí no querían luz ahí. Porque el que ama las tinieblas, el que ama el pecado, no quiere venir a la luz. Y Jesús vino, y esto lo dice creo que incluso la mensajera del Señor, en una época en que la oscuridad estaba tan, pero tan densa, que yo creo que estamos llegando a esa misma etapa. Jesús va a venir por segunda vez cuando la oscuridad esté bien, bien densa, que habían endemoniados por todos lados. Andaba por ahí, andaban los endemoniados por todos lados, la ignorancia, la superstición, hasta en el mismo pueblo de Dios había paganismo y superstición. Israel, que tenía que ser luz para las naciones, era oscuridad para las naciones.
no dejaba que otros entren y ellos tampoco entraban, ¿sí? En esa condición vino Cristo. Pero algo maravilloso, cuando abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia. La luz en las tinieblas resplandece. Cuanto más oscuro sea este mundo, más va a brillar el Evangelio, el amor de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que, a mí me gusta mucho la historia de los valdenses, ¿no? Los valdenses tenían ese lema. El lema de los valdenses era esto: si ustedes van al escudo de los valdenses, ellos tienen una Biblia abierta y una vela o un candil prendido, y la frase en latín, ¿no?, que dice: la luz en las tinieblas resplandece. Y ellos sí que vivieron en tinieblas espirituales de la Edad Media. Entonces, cuanto más oscuridad haya en este mundo, no es que nos gozamos en la oscuridad, pero más debería brillar nuestra luz, hermano, si es que Cristo está en nosotros. Pero bueno, estos son los textos que hablan de su divinidad. Pero ¿cuál es el texto que habla de su humanidad en el mismo Evangelio de Juan? Fíjense el versículo 14. Versículo 14 de Juan 1, ahí mismo. ¿Cómo dice? Este verbo, que en el principio era con Dios y era Dios, este mismo verbo, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hay una palabra ahí que la Biblia no utiliza la expresión naturaleza humana caída, no utiliza la expresión humanidad prelapsaria o poslapsaria, todos esos términos los utilizamos nosotros, pero la Biblia tiene una palabrita para referirse a la humanidad caída, que es la palabra carne. ¿Por qué sabemos que es la humanidad caída? Porque Jesús se lo decía a los discípulos cuando se durmieron. ¿Qué les dijo? El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando el apóstol Pablo nos dice que no sigamos nuestra naturaleza caída, dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando Pablo habla de los que andan según el espíritu y según, en Romanos 8, según la carne, sabemos que la palabra carne significa humanidad caída. El verbo se hizo carne, tomó nuestra naturaleza, se puso en nuestros zapatos, como decimos. Bajó hasta el barro en donde nosotros estábamos. Pero dice algo más que me gusta mucho, dice: vimos su gloria. Les hago una pregunta: ¿esa divinidad fulguró en algunas ocasiones? Sí. Claro que sí. La divinidad de Cristo, su porte, su semblante, había algo que Elena G. White trata de explicarlo en muchas ocasiones, que se veía su divinidad, no podían negar su divinidad. Y cuando habla de su divinidad, dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito no se refiere, hermano, a su humanidad, a su encarnación. Unigénito se refiere a su divinidad. Ellos vieron la naturaleza divina del Hijo de Dios. ¿Cómo lo reconocieron los demonios a Jesús? Que los demonios eran ángeles que lo conocían en su divinidad allá arriba. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Qué quieres con nosotros? Hijo del Dios Altísimo. Jesús como Hijo de Dios, ¿sí?, es el divino Hijo de Dios, esa es su naturaleza divina. Entonces dice que a pesar de que el Verbo se hizo carne, nosotros vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. La divinidad se dejaba ver detrás del velo de la humanidad. Entonces acá tenemos un texto bien sencillo, hermanos, si tenemos que compartir el Evangelio, bien sencillo, habla de su divinidad y de su humanidad. Era Dios divino y se hizo carne, se hizo hombre como cada uno de nosotros. Vamos a leer otro texto. Este se encuentra en Romanos. Vamos a ir al capítulo 9. Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo, mientras van buscando al versículo 1, Romanos capítulo 9 habla de cómo Pablo amaba a su pueblo, a su nación. Lo amaba prácticamente, podríamos decir, como amaba Moisés al pueblo, que estaba dispuesto a ser el raído, con tal de que ellos pudieran ser salvos, con tal de que ese pueblo pudiera conocer la verdad. Y el apóstol Pablo hace una declaración muy similar a la que hizo Moisés
cuando Dios le dijo que iba a destruir a todo el pueblo, que le iba a poner sobre otra nación. Él dijo, no, ráeme a mí primero del libro de la vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, nosotros hemos tomado muy livianamente, obviamente me incluyo, pero hemos tomado muy livianamente cuando hablamos de que tenemos que señalar el pecado por su nombre y que tenemos que amonestar y que tenemos que llamar la atención. Y yo sé que hay muchos grupos que se dedican solamente a eso y pareciera que es lo único que le hace sentir vivo, señalar el pecado, ya sea de la iglesia adventista o de cualquier iglesia o de la iglesia católica inclusive. Estas personas como Moisés, estas personas como Pablo, tenían tal amor por las almas que podían declarar esto que estamos acá. Y en ese contexto, como Cristo podía llamar el pecado por su nombre, pero un llanto conmovía su voz, ¿sí? Ahogaba sus palabras. Cuando Cristo les decía hipócritas, no era con aires de superioridad, con deseo de reprender, simplemente los amaba, quería que realmente se arrepientan. En ese contexto es que nosotros amonestamos y llamamos el pecado por su nombre, pero si no tenemos tal amor por las almas, de estar dispuestos nosotros a ser separados de Cristo con tal de que otros conozcan la verdad, hermanos, muchas veces estamos obrando por la carne cuando hacemos ese tipo de amonestaciones. Y acá el apóstol Pablo dice, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahora empieza a describirlos, dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto, y el dar la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres, y de los cuales vino Cristo según la carne. Fíjense qué palabra utiliza ahí. Vino Cristo según la carne, la humanidad, ¿no? Porque él es del linaje de David, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. ¿Quién es Cristo? Cristo es del linaje de David según la carne, se hizo hombre, pero es Dios sobre todas las cosas. O sea, el apóstol Pablo destaca que a pesar de venir del linaje de David, de ser un hijo de Israel, es Dios sobre todas las cosas. Ahora, texto para anotar, o si lo quieren, me acompañan y lo buscan. 1 Corintios 15, 27, nos explica qué significa ser Dios sobre todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Si se fijan, el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 27, dice, todas las cosas, la misma expresión, sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Por qué Cristo es Dios sobre todas las cosas? Porque el Padre puso todas las cosas debajo de él, excepto ¿quién? Excepto el Padre. Y nosotros vamos a ver ahora más adelante que Cristo es la cabeza de todo poder, de toda potestad, de todos los seres humanos, de los ángeles. Cristo es la cabeza de todo, pero hay alguien que está por encima de él, ¿sí? Y Cristo es Dios sobre todas las cosas, pero Cristo mismo tiene un Dios, ¿sí? Entonces, este texto nos habla de la divinidad, Romanos 9:5, que lo hemos mencionado recién, pero la humanidad de Cristo se menciona también en el 8, versículo 34, fíjense que todos los textos están cerca, versículos 3 y 4, ya me confundí varias veces. Mientras estudiaba yo decía, ¿por qué digo 8:34? Es 8, 3 y 4, le puse una coma, le puse todo y ahora volví a decir 8:34. Es Romanos 8, 3 y 4, ahí cerquita, habla de la humanidad de Cristo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, nosotros como tenemos carne, naturaleza humana caída,
no podemos cumplir la ley. ¿Sí? La ley no puede santificarnos, la ley no puede cambiar nuestro corazón, no puede cambiarme. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, o sea, ya era hijo antes de enviarlo, porque envió a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, nosotros por tener esta carne no podíamos cumplir la ley, pero Dios envió a su Hijo en la carne que nosotros tenemos. Dice, para que la justicia de la ley, ¿qué? Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado. Y acá voy a hacer una pequeña aclaración. Muchos teólogos toman la palabra semejanza para decir, semejanza es algo parecido, pero no es lo mismo. Si ustedes van, por ejemplo, a la palabra griega, que es la G3667, no importa cómo se pronuncia, la van a encontrar en varios otros lugares de las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y uno de los lugares que aparece es en el 5.14 de Romanos 8, de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cuando ustedes leen ahí que dice que no pecaron a la manera, esa a la manera, o sea que no hicieron el mismo pecado que Adán, es la misma palabra que habla acerca de semejanza. Está hablando en realidad de que es lo mismo. Dios envió a su Hijo con la misma carne que el hombre tenía. Entonces ahí tenemos en Romanos 8 y 9, tenemos la divinidad y la humanidad de Cristo. Vamos a ir a otro texto que está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, y ahí mismo están los dos puntos, la humanidad y la divinidad de Cristo. Y el apóstol Pablo nos hace un llamado a cada uno de nosotros de que miremos esa divinidad y esa humanidad, de que la contemplemos, que contemplemos esa transición, ese bajarse, ¿no? Qué difícil, y hablábamos acerca de esto, ¿no? Cuando decimos morir por Cristo o vivir por Cristo. Qué difícil es bajarse de donde pensamos que nosotros estamos para servir a otros. Abandonar lo que nosotros pensamos que merecemos para que otros reciban. Incluso dar. Muchas veces para la gente es difícil dar. Pero Pablo nos dice, miren la divinidad y la humanidad de Cristo. Lo dice con otras palabras, ¿no? Mírenlo e imítenlo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tenemos que imitar el sentir que él tenía, el cual siendo, y escuchen cómo lo va a decir aquí, en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Fíjense que acá ya no dice simplemente siendo Dios, porque en los otros versículos leímos que era Dios, pero acá no dice que era Dios simplemente, sino que dice que era igual a Dios. Está diciendo por qué es Dios, porque es de la misma naturaleza que el Padre. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nuevamente, ¿no? Es semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, la divinidad igual a Dios y la humanidad semejante a los hombres, que lo vamos a ver a esto, hermanos, en versículos posteriores, que puede resonarles la palabra semejante, pero vamos a ver qué significa exactamente igual. Dice, por lo cual Dios también, versículo 9, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el versículo 10 y 11, hermanos,
A mí me gusta mucho, porque nos habla acerca de la confesión final. La confesión final de todos los seres que habitan el universo. No solamente la confesión final de los redimidos, la confesión final de los ángeles buenos, sino también de los ángeles malos antes de ser destruidos, del mismísimo Satanás y de todos los impíos que vayan a ser destruidos. Todo el universo va a declarar una sola cosa. Esa sola cosa es el origen del conflicto. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Hermanos, cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios, cuando hablamos de Jesús como el Señor, estamos hablando de lo que causó todo lo que estamos viviendo aquí. Fue Satanás, fue Lucifer el que dijo al Padre yo lo obedezco, pero al Hijo no lo obedezco. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Qué significa desobedecer al Hijo? Significa deshonrar ¿a quién? Al Padre. Esto nos cuesta tanto comprenderlo, hermanos. Cuando nosotros obedecemos a las autoridades civiles aquí, ¿a quién estamos obedeciendo en realidad? A Dios, hermano. Eso nos cuesta mucho entenderlo. Nos cuesta mucho. Yo siempre doy el ejemplo porque las iglesias y el cristianismo es semillero de fanatismo para muchas cosas, hermano. Si nosotros hicieran un censo ahora y tenemos que ir a censarnos, ¿nos censamos o no nos censamos? Hay gente, yo lo he escuchado, hermanos, no, yo no quiero participar en el censo porque eso es un control y que quieren saber porque es para la marca la Betty, qué sé yo. ¿Qué hubiese hecho José y María? Obedecer a las autoridades porque obedecían ¿a quién? A Dios. Y si ellos no hubiesen obedecido, Jesús no hubiese nacido ¿dónde? Donde la profecía decía que tenía que nacer. Hermanos, entonces nos cuesta reconocer el traspaso de autoridad. Cuando el apóstol Pablo dice que se sujeten a los ancianos, a los obispos, ¿cómo es eso? Que no todos ministran los ritos. Como a nosotros tenemos el espíritu por naturaleza de Satanás de no reconocer, y esto lo habla, un día tengo que hacerlo, pero siempre me olvido. Creo que es la primera de Pedro con el libro de Judas. Si no me equivoco, es la primera de Pedro con Judas, que son textos exactamente, prácticamente iguales, hay que hacer una comparativa. Y ahí se menciona de que los que no conocen a Dios blasfeman de las autoridades superiores. Cuando Jesús mismo no se atrevió a decir palabra de condenación, sino que dijo que Jehová te reprenda a Satanás que vino a disputar el cuerpo de Moisés. Nosotros no nos gusta la autoridad por naturaleza. Ese es el espíritu de rebelión, el espíritu de Satanás, ¿sí? Entonces, vamos a leer el texto, hermanos, que dice el versículo 10. ¿Qué es lo que todos van a reconocer? Para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Fíjense que no es que toda lengua va a confesar que Jesús es el mismo Dios, porque acá no dice eso. Entonces toda lengua va a confesar que Jesús es el mismo Dios. No, que es el Señor para gloria de Dios el Padre que puso a ese Señor y que dijo que todos lo honren. Cuando nosotros honramos a Cristo estamos obedeciendo al Padre. Los ángeles cuando adoran a Cristo están obedeciendo al Padre, que el Padre dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. El problema de Satanás fue que no le quiso adorar, ¿sí? Entonces acá tenemos, hermanos, los dos textos que hablan de la humanidad y de la divinidad de Cristo. Vamos a leer un texto más que nos habla de las dos cosas también a la vez, y este está en Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer varios textos en hebreo. Hebreos también es una carta preciosa, donde el apóstol Pablo le habla a aquellos que él ama con su propia vida, a su propia iglesia, de los cuales tenían el conocimiento de la ley, tenían el conocimiento de las profecías, tenían muchas ventajas
¿Qué ventaja tiene el judío? Pregunta el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Tiene mucha ventaja, primeramente que le fue dada la palabra del Señor. Ellos eran depositarios de la palabra del Señor, ¿sí? Ellos tenían ventaja con respecto a los gentiles. Entonces esta carta va dirigida a esa nación y hablando incluso de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, podemos leer el 1 también para ver el contexto. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los padres saben lo que son, ¿verdad? ¿Qué son los padres? Los padres son nuestros antepasados, ¿sí? No está hablando de que se le llame padre a alguien como un padre espiritual. Nuestro padre Abraham es nuestro antepasado, ¿sí? Los judíos tenían a Abraham por padre porque era su antepasado. Dios había hablado a los padres por medio de los profetas, a los antepasados. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, cuando dice heredero de todo, es de todo. El Padre es Dios, Jesús es Dios. El Padre es Jehová, Jesús es Jehová. El Padre es creador, Jesús es creador. El Padre es redentor, el Hijo es redentor. ¿Quién entregó, quién sacrificó más en la cruz del Calvario? Ambos por igual. Ambos por igual entregaron todo. El Padre entregó todo lo que tenía, que era su Hijo. El Hijo entregó su propia vida para honra del Padre, ¿sí? Entonces, el Hijo es heredero de todo. Todo lo que el Padre es, el Hijo es. El carácter del Padre, ¿cómo es? Como es el del Hijo. El que quiera saber cómo es el Padre, no tiene más que mirar a Cristo, ¿sí? Mirémosle a Él para poder saber cómo es Dios. Entonces dice, ¿por quién asimismo hizo el universo? Recuerden, Él es creador de todo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando creo que Jesús había sanado a alguien en sábado y se habían enojado de que Jesús sanaba en sábado, Jesús dijo una frase, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa? Que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, cuando nosotros vemos el mar que mantiene su nivel, los ríos que fluyen, las nubes, las aves que reciben su alimento, ¿no? Porque dice, nuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, no es que todo es un ciclo natural que funciona por sí mismo. Dios es el que mantiene en funcionamiento todo ese ciclo. Bueno, esto no sé si decirlo o no, pero los astros, como quiera que ustedes se los imaginen, tienen sus órbitas y tienen su derrotero. Todo eso se mantiene por la palabra de su poder. Y no es solamente la palabra del Padre, es la de Cristo la que mantiene. Por eso dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Sí? De esa manera es que trabajaba en sábado Cristo, ¿no? Sosteniendo el universo. No es que violaba el mandamiento, ¿sí? Entonces dice, habiendo hecho expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó en la majestad en las alturas. ¿Dice así? A la diestra. Ojo con eso. A Cristo no le importa sentarse a la diestra del Padre y reconocer a su Padre como la máxima autoridad. A los cristianos sí les importa eso, a los hombres les puede importar eso porque somos orgullosos, pero Cristo no tiene problema de sujetarse a su Padre y sentarse a la diestra de la majestad. Él no se sienta en el centro del trono, Él se sienta a la diestra del Padre, porque el que está por encima de todo es su Padre. Pero bueno, aquí hablando de su divinidad, deja claro que Él es creador, el sustentador de todas las cosas, hereda del Padre su nombre, su divinidad, todo. Y fíjense lo que dice el versículo 7 y 8. Dice que Dios a los ángeles los llama de una manera, pero al Hijo lo llama de otra. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles
espíritu y a sus ministros llamas de fuego. O sea, Dios a sus ángeles los llama espíritus y llamas de fuego. Pero más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué interesante, ¿cómo llama el Padre al Hijo? Dios. Tu trono, oh Dios, ¿sí? Ahora, está claro entonces que Cristo es divino, pero hay mucha gente que han leído este texto y por ahí han tratado de hacer una teología de este texto, pero no quieren leer el versículo siguiente. Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. La gente no quiere entender y no quiere creer ni aceptar que Jesús, a pesar de ser divino, tiene un Dios que está por encima de él. Que fue ese Dios que está por encima de él el que lo ungió más que a sus compañeros. Quieren aceptar la divinidad, pero no la sujeción del Hijo al Padre. Entonces está muy interesante, nos habla de la divinidad, pero también de que Cristo tiene un Dios. Y lo voy a decir de otra manera, tiene una cabeza. ¿Sí? Entonces, en Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:9, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cómo fue hecho Cristo? Poco menor que los ángeles. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Fíjense cómo lo dice ahí. No participó de algo parecido, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Y el verso 16 dice, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo tenía que ser? En todo semejante a sus hermanos, pero no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero leer un texto más, son dos en realidad, dos textos más. Uno está en Colosenses capítulo 2, que aquí se nos habla acerca de la divinidad de Cristo, pero de una manera muy tajante. Cristo es, lo voy a poner en estas palabras, pero después lo vamos a leer. El apóstol Pablo quiere que entendamos que Cristo es plenamente divino, que es plenamente Dios, ¿sí? Que podemos acudir a Él, que podemos adorarlo. Nosotros lo tenemos en la Biblia. ¿Hay ejemplos de adoración a Cristo en la Biblia? Sí, claro que hay ejemplos de adoración, ¿sí? No solamente cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, incluso cuando vino en el Antiguo Testamento, cuando vino a Abraham, se llamaba Jehová y el mismo Abraham lo adoró. Y la sierva del Señor dice que Abraham se postró delante de uno que podía adorar sin cometer idolatría. El único que puede ser adorado y que no es robarle a Dios es Jesucristo, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículos 9 y versículo 10. Dice así el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hay versiones que dicen divinidad, otras versiones que dicen deidad. Mucha gente confunde la palabra deidad o divinidad con la palabra Dios en sí mismo. Pero son dos cosas diferentes. La palabra deidad o divinidad se refiere a la naturaleza divina, pero no a una persona en específico. Si yo digo que Jesús en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, estoy diciendo que él es plenamente divino, pero no que él forma parte de un Dios con varias personas. Si yo digo aquí que cada uno de ustedes
en cada uno de ustedes está plenamente la humanidad. Cada uno de ustedes es una persona separada, independiente, que es 100% humano, pero no significa de que todos nosotros formamos un solo ser, ¿sí? Todos somos miembros de la humanidad, pero cada uno es un ser humano independiente y separado. El Padre y el Hijo son las únicas dos personas en las cuales habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Entonces dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y el versículo 10, vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es Cristo? La cabeza de todo principado y potestad. Lo leímos en Corintios también, Dios puso debajo de él todas las cosas, todos, ángeles, dominios, principados, todo está debajo de Cristo, ¿sí? Ahora, fíjense en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Mismo Colosenses, pero capítulo 1, versículos 18 y 19. Lo dice de otra manera, pero agrega un dato más acerca de la divinidad de Cristo. Dice lo mismo, fíjense, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si Cristo es la cabeza de todo principado y dominio, ¿es la cabeza de qué? De la iglesia también, ¿sí? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Por qué en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad? Porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y un versículo más, hermanos, que nos muestra también esto, está en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 8. Son cosas que hemos mencionado recién acerca de Adán y Eva, pero nos habla acerca de esto. Cristo es la cabeza de todo principado, es la cabeza de la iglesia, pero lo mencionamos recién, Cristo también tiene una cabeza. 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ordenanzas tal como os las entregué. Fíjense qué interesante, ¿no? Pablo les dejaba ordenanzas. No eran de su propia autoridad, eran ordenanzas de la palabra del Señor. Eran ordenanzas conforme a lo que estaba escrito. Pero ellos reconocían que Pablo había sido enviado. Ellos reconocían que Pablo tenía un ministerio. Dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, ¿sí? La iglesia está ministrada por varones, por eso dice Cristo es la cabeza de todo varón. Pero luego dice Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Versículo 8. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Si aplicamos esto a Cristo, ¿yo puedo decir que Cristo es la cabeza de Dios? No, Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no procede de Cristo, Cristo procede de Dios el Padre. Entonces, hermanos, tenemos claramente presentadas en las Escrituras con textos muy sencillos. Fíjense que cada texto que leímos estaban en el mismo libro, la humanidad y la divinidad en los mismos pasajes. Podemos tener claro esto y depositar nuestra confianza en aquel que une la divinidad de Dios, del Padre, con la humanidad, que nos comprende a cada uno de nosotros en todas nuestras debilidades y en todas nuestras tristezas. Cristo es el divino Hijo de Dios. Podemos contemplarle en su divinidad y en su humanidad, cómo Él descendió hasta donde nosotros estábamos para unirnos nuevamente con su Padre. Contemplemos a Cristo tal como se nos presentan las Escrituras, divino y humano, para poder vencer como Él venció. Hermanos, que Dios les bendiga.